Saludos alumnos de diseño analógico, aquí el cuarto video de la serie de osciladores realimentados. Ahora hablaré sobre los tipos de osciladores por realimentación positiva. Primero ya habíamos platicado de cómo era un oscilador. Está basado en cumplir las condiciones de Barkhausen. Las condiciones implican que la ganancia del bucle debe ser unitaria, que si el filtro atenúa una cantidad de veces, el amplificador deberá amplificar la misma cantidad de veces, que el desfasamiento en el bucle debe de ser cero y obviamente no debe haber entrada. El filtro pasabanda se encarga de seleccionar la frecuencia a la que habrá de oscilar. Ahora, dependiendo del filtro, es el tipo de oscilador que se crea. Los filtros se pueden hacer con resistencias, con capacitores o con bobinas. Por ejemplo, uno de los filtros más sencillos que se podrían fabricar es un filtro pasabanda de este tipo. Es una resistencia y un capacitor en serie conectados a un capacitor y una resistencia en paralelo. Es un tipo de filtro muy sencillo, es un filtro pasabanda. Las dos resistencias son idénticas, los dos capacitores son del mismo valor. Tienen una frecuencia de resonancia en particular. Cuando se utiliza este filtro, el oscilador se llama puente de Wien por el ingeniero que fue quien lo ideó. Y por puente, bueno, lo veremos un poco más adelante porque voy a usar ese como ejemplo. Hay otro tipo de filtros, también RC, por ejemplo, resistencia, capacitor, resistencia, capacitor, resistencia, capacitor, conectados de esta manera. Tiene un máximo en un punto. No es un filtro de respuesta plana, tiene un máximo. Este filtro en particular, cuando entra la señal por aquí, resulta que esa señal de este punto a este punto se desfasa 60 grados. De este punto a este punto se desfasa otros 60 grados, entonces son 120 grados de desfasamiento. Y de este a este punto se desfasa otros 60 grados, entonces son 180 grados de desfasamiento, se va retrasando la señal. Cuando se utiliza este tipo de filtro, resulta que se conoce como oscilador por desplazamiento de fase. Curiosamente fue el primer circuito integrado que se fabricó fue un oscilador, y ese oscilador fue un amplificador con transistores y un filtro por desplazamiento de fase. Fue el primer circuito integrado, un oscilador por desplazamiento de fase. Curiosamente, el puente de Wien no desfasa. Aquí entra una señal y sale en fase. Significa que si queremos utilizar el puente de Wien, nuestro amplificador no debe desfasar para que todo esté en fase. Y curiosamente, si queremos usar un desplazamiento de fase, necesitamos un amplificador que desfase 180 grados entonces, para mantener las condiciones de Barkhausen. Ok. Hay otros tipos de filtros. Por ejemplo, si usamos filtros LC. Si usamos un filtro LC, pues hay muchas configuraciones o diversas posibilidades. Curiosamente, cuando el filtro hacemos algo similar a esto, podemos poner una inductancia
y una capacitancia. Este es un filtro pasabanda, pero podemos hacer esto, obtener parte de la señal que vamos a realimentar de un divisor de capacitancia. Lo voy a dibujar un poco más adecuado. Bobina, para que se note más claramente. Dos capacitores, de esta manera. Inductancia, capacitor 1, capacitor 2. Ahí se nota claramente que es un divisor de voltaje a través de capacitancia. No vamos a sacar la señal desde acá, la vamos a sacar aquí. Entra la señal por aquí, sale por acá y esa la realimentamos. Cuando hacemos un divisor de voltaje a través de un capacitor usando un filtro LC, cualquier oscilador que sea hecho de esta manera se llama oscilador Colpitts. Voy a borrar esto para tener espacio. También podríamos pensar, pues lo puedo hacer de la misma manera, pero que mi divisor de voltaje sea la inductancia. Entonces podríamos hacer esto. Poner un capacitor y hacer un divisor de voltaje, pero en una inductancia. Sacar aquí la señal. Si se dan cuenta es muy similar. Funciona de la misma manera. Capacitor, inductancia 1, inductancia 2. Se puede hacer un pasabanda con bobinas y capacitores también, pero sacar la señal de realimentación a través de la inductancia. Cuando hacemos eso, todos los osciladores que hagan ese uso de ese filtro, de esa manera, se llaman osciladores Hartley. ¿Sí? Y hay un tercer tipo. Podemos usar algo similar, poner el filtro, capacitor y una inductancia, pero en vez de sacar la inductancia conectada directamente de una de los extremos, podemos usar un acoplamiento magnético. Cuando usamos acoplamientos magnéticos como red de realimentación, todos los osciladores que sean fabricados de esa manera se llaman osciladores Armstrong. Entonces tenemos diferentes tipos de osciladores y hay más, hay otros tipos que no vienen ahorita al caso. Estos son los más comunes. El puente de Wien, el desplazamiento de fase, que son circuitos RC, o circuitos con inductancia y capacitancia, como los Colpitts, los Hartley y los Armstrong. Los más sencillos de fabricar siguen siendo los circuitos RC, porque podemos controlar fácilmente el valor de la resistencia y del capacitor. Es un poco complicado controlar el valor de la inductancia. La inductancia depende también de la frecuencia. Y se vuelve un poco complicado tener la inductancia adecuada para la frecuencia adecuada. Se hace, se logran hacer, pero son un poco más complicados de llevarlos a la práctica. Sin embargo, tiene grandes ventajas usar inductancias y capacitancias. Se pueden hacer osciladores de alta frecuencia con inductancias y capacitancias más fácilmente que con resistencias y capacitores. ¿Por qué? Bueno, entre más alta sea la frecuencia del oscilador, los capacitores se van haciendo más pequeños. Para una frecuencia en particular podemos tener capacitores tan pequeños que sea difícil de controlar. En otras palabras, los cables mismos de las pistas que hacen ese oscilador podrían tener más capacitancia que las que teóricamente necesitamos. Entonces, no podríamos alcanzar de manera práctica. En cambio,
un filtro, un oscilador para una frecuencia alta en un tipo Colpitts, Hartley o Armstrong, resulta que esos capacitores no son tan pequeños, son más grandes, no se comparan a la magnitud de las capacitancias parásitas. Entonces es más factible hacerlos. Aquí olvidaba un caso muy especial. Hay un, hay un elemento que se llama cristal. Es un elemento eléctrico. Se utiliza un material piezoeléctrico. Los materiales piezoeléctricos tienen un comportamiento similar al de una bobina. No es que tenga un acoplamiento magnético, no crean un campo magnético, pero se comportan mecánicamente como si fueran una bobina. Entonces pueden ser usados en vez de bobinas, colocar un cristal. Los cristales típicos pues se hacen de cuarzo y unos de turmalina. Y otros muchos materiales que han sido fabricados por el hombre. El cuarzo y la turmalina son naturales. Es posible que los hayan visto en alguna tarjeta. Están en todas partes donde hay reloj, un reloj, en una computadora, en un reloj de pulsera, en todos los celulares, en cualquier aparato digital de tipo temporizado, pues ese temporizador está creado a través de un oscilador realimentado que casi siempre utiliza un cristal de cuarzo para su fabricación. Los vemos, típicamente se ven, parecen a veces capacitores, están encapsulados en metal, de esta manera. A veces están en una estructura rectangular, a veces con 2 terminales, a veces con 4 terminales, ya que no solamente es el cristal de cuarzo, sino que incluyen el circuito. Entonces ocupa la polarización para poder funcionar. Entonces uno lo polariza y empieza a oscilar a la frecuencia prácticamente del cristal en este caso. Básicamente funcionan es un circuito realimentado, uno lo polariza y empieza a oscilar a la frecuencia que esté marcado en el cristal. Pero sigue siendo un oscilador Colpitts. Simplemente se cambia la bobina por un cristal de cuarzo, turmalina u otro tipo de piezoeléctrico. Bueno, hasta aquí el cuarto video.